En poesía y en la escuela. Ahí, a ver, No sé cómo ubicar. a ver. Acá será. No. Déjalo ver si cuenta. No, es que estás en la charla. Acá te habías metido vos. La habilitar ahí. Ahora sí. A ver, vamos, vení, ¿estás lista? ¿En serio? Ah, yo no veo nada. Hola, hola. Y a ver acá. Ay, hola, ¿alguien sabe cómo veo? ¿A quién veo? Ah, ahí veo los comentarios. Ah, ahora sí, hola. Hola, saluda a Lunquina. A ver ahí. Hola. ¿Se escucha ahí la música? ¿Y la música se escucha o la saco? Ajá. Hola Ale, hola Marisa. Ah, moriré. Ay, qué nervio, qué nervio. Ok, saco la música. Ahí se escucha bien, Ale. Buenísimo. Mm, mm. Ay, hola Lili. Ay, hola Lili Campazo. Otra de nuestras compañeras puentas. Ana María Grandoso. Ah, siempre me da risa lo de los saludos estos iniciales. Cada vez que vamos a empezar un taller, estamos con Romina, con Cali, con Ale, y nos decimos que no va a venir nadie. Y, y en eso de que nos ponemos nerviosos entre los tres, nada, decimos que seguro que va a venir alguien y que van a ser dos o tres, pero van a ser tres buenos. Mm, Así que ya estamos tres buenos. Qué bueno. ¿Vos estás lista? Campazo, saluda a la Lunca que se bañó. Está bien cansadita ya. Está medio vieja y cansada de la cuarentena. Es población de riesgo. A ver ahí. Es súper rara ver. Quería verla. Ay, hola. Hola, Ro. Ahí el Gaby me hace que se escuche bien. Hola, Marisa, hoy. Compañeras. Ah, compañeras, compañeros. Oh, beso, Lili. Menos mal que ordené, no se ven los calzones, nada.
En esto de la oficina, del cuarto, está complicado. Bueno, estamos casi ahí por empezar, entonces tomamos menos mal los mates. ¿Dónde está Miguel? ¿Vos te vas a quedar ahí? No sé. Está tapando todos los libros la luna. Bueno. Mm, no sé, Marisa, Ale, ustedes me avisan, empezamos a las 5. Eh, no sé quién más anda por ahí. Ah, está linda, sí, viste, le vino bien, está sin ropa, nada, porque como no nos producimos mucho para salir, pero se le da bien la cuarentena, parece. Po- Anthony, querido. Oh, hola, hola, Anthony, querido. Anthony Geist, compañero hermoso, desde Seattle, ahí mandando abrazos. Nos conocimos el año pasado en Roma. Bueno, ahí me dicen que puedo empezar. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Gracias por la invitación, Marisa Negri, Ale Correa, queridas compañeras, que nos conocimos hace muy pocos meses en vivo, pero de alguna manera estábamos ahí qué sé yo, haciendo caminos parecidos y como docente eh, yo me he visto acompañada por su tarea a través de los compañeros y compañeras de San Martín de los Andes que nos dieron a conocer, Rafa Urreta Vizcaya, Marisa Godoy, que nos iban contando lo que eran los festivales de poesía en la escuela. Bueno, mi nombre es Karina Rita Medina, soy docente, profesora en letras de acá de la Universidad del Comahue, vivo en Neuquén, trabajo en el Ministerio de las Culturas, escribo, eh, y desde hoy eh, la idea era compartir de alguna manera, eh, vinculada a este hermoso festival que es hogar, que es puente también y que siempre lo ha sido, eh, la experiencia de lo que fue el proyecto Puentes, eh, como una continuidad de un montón de otros proyectos, ¿no? Un dispositivo bastante particular es Puentes. Se dio en 2016 la oportunidad de, de trabajar en conjunto desde el Ministerio, entonces Subsecretaría de Cultura y el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, en un proyecto, bueno, para trabajar el fomento de la literatura de la región. Yo venía trabajando desde hacía casi 14 años en la escuela media, en terciaria y alguna vez en la universidad, eh, con poesía en la escuela, con distintos trayectos, deudores de un montón de proyectos. A fines de 2015, con la angustia terrible del puente roto que significó la llegada del macrismo al país, con la disolución del Plan Nacional de Lectura, con todos los planes nacionales vinculados con la escuela. Yo además venía trabajando ya en un año bastante particular y medio de retirada de la escuela porque se habían ido dando situaciones medio complejas eh, en la escuela por situaciones que tenían que ver con la vida política del país, las gestas que se estaban viviendo, la tensión total. eh, Llevaba adelante actividades que tenían que ver
con lo que había aprendido ahí, con esa experiencia de los encuentros de literatura y escuela que organizan Alicia Frischneck y Rolando Bonato, bueno, Marisa Godoy también y otras compañeras y compañeros de toda la provincia, pero fundamentalmente ellos dos, y trabajando como docente, aprendiendo talleres de la maestra Marité Corbera, de Mame Choconi, eh, aprendiendo cosas vinculadas con repensar la escuela, el canon escolar, eh, el, los distintos trayectos, los escenarios posibles de lecturas. Había sido parte en algún momento de la organización de las Olimpiadas Literarias de la Universidad del Comahue, gracias a Alicia Frischneck, y habíamos estado trabajando con propuestas de autores patagónicos, autores y autoras, que nos cedían sus trabajos. Entonces, cuando empecé a trabajar en cultura, junto al escritor Thomas Watkins, que él trabajaba en educación, en el Centro de Documentación e Información del Docente, en el CEDIE, en el Consejo Provincial de Educación, bueno, pensábamos un proyecto en común para poder intentar resistir un tiempo, hola Cali, un tiempo que se nos daba muy difícil, se nos dio muy difícil en un montón de sentidos, teníamos como muchas ganas de dar continuidad a trayectos que en el Consejo de Educación se estaban dando, algunas actividades de lo que era la anterior Dirección de Cultura de la provincia, e intentar algo que para nosotros era nuevo, que era volver a pensar la poesía en la escuela en lugares no convencionales, por mi lado desde el ministerio, en bibliotecas, en distintos espacios, y nada, se nos dio que un montón de cosas no podían suceder dada la reducción de las plantas políticas debido a los pedidos, digamos, de nación. Entonces, los equipos que iban a construirse de una manera se fueron reduciendo, así que finalmente el proyecto fue tomando, nada, un cuerpo raro, siempre en gesto de resistencia. Hola, Rafa. Eh, bueno, comenzamos en 2016, les decía, con nada, más que la posibilidad de quizás organizar algunos eventos vinculados con la literatura de nuestra región. Eh, Tuvimos la oportunidad entonces, gracias a los equipos técnicos del COPADE, acá en Neuquén, que trabajan con la representación del Consejo Federal de Inversiones, y ellos nos ayudaron a pedir un financiamiento mínimo en ese año para una serie de actividades, una serie de encuentros vinculados con nuestra literatura. Inicialmente para nosotros el diagnóstico era no solo la poesía, digamos, siempre es como la ausente en las escuelas o en la vida cotidiana o en las ferias de libro o en los concursos literarios, de esas cosas que pasan, sino además muy fuertemente en nuestra provincia eh, la literatura de nuestra región es la gran ausente y sigue siendo, a pesar del muchísimo esfuerzo que nos damos. Y una de las grandes, digamos, batallas que nos teníamos que dar para pensar esa instancia eran dos. Por un lado, la mediación lectora especializada para trabajar con autores y autoras de nuestra región, así que creamos un programa que le robó nombre a Daniel Penac de su libro como una novela. Hay un capítulo que se llama Dar de leer, entonces pensamos un proyecto de formación profesional, dar de leer a autores y autoras de nuestra región. Eh, Iba a ser momentáneamente como una serie de trayectos, básicamente para trabajar y problematizar el tema de por qué no dábamos en la escuela literatura de nuestra región. Se sumó casi enseguida al equipo del CEDIE Romina Olivero, profesora también de acá de Neuquén, una gran escritora que además había trabajado en el trayecto anterior, la anterior gestión, en el Plan Nacional de Lectura. Entonces, bueno, Romina vino a hacer un gran equipo con nosotros. Ahí, hola compañeros, Gra Rendón de San Martín.
Gra les estaba contando cómo empezamos el dar de leer, que era este trayecto para compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia y empezamos a partir de un diagnóstico medio irregular, les diría, por el norte neuquino, porque conocíamos más la experiencia acá en el valle y en el sur, porque en San Martín de los Andes, desde el Instituto de Formación Docente, desde el colectivo editorial, desde La Grieta, en Villa Langostura, con la gente de las bibliotecas populares, de las dos localidades, la Biblioteca Popular Juan Benigar de Aluminé, llevan adelante un montón de trayectos, tienen talleres, acompañan a la comunidad de mil maneras y además tienen un montón de autores y autoras en sus localidades que hacen un montón por promocionar la lectura, por la poesía. Ahí estaba el Rafa, ahí se daban los festivales, entonces pensamos empezar por el norte neuquino. Fuimos convocando docentes, fundamentalmente del Distrito 5, que es del norte neuquino, en la zona especialmente de Chosmalal, donde hay un instituto de formación docente, y nos dimos una especie de piloto. Ese piloto nos fue largando un montón de cuestiones que fueron realmente moldeando eh, al dispositivo Puente. En un principio nosotros creíamos que íbamos a trabajar con esto de poner a disposición material de lectura y nos encontrábamos como que de la mitad de la provincia para arriba no había librerías directamente. Había muy pocas bibliotecas regionales activas con material regional, bibliotecas populares que se habían alimentado de los planes nacionales, bibliotecas escolares que se habían alimentado de los planes nacionales, pero que carecían absolutamente casi de material de nuestra región literaria. Y nosotros no teníamos en ese momento ninguna manera de acercar estos materiales que queríamos proponer. Eh, por eso fue que fuimos construyendo distintas formas, como teníamos esta disposición hermosa de la gente de SFI que nos ayudaba a pensar, bueno, cómo trasladarnos para allá, cómo pagarle a los compañeros talleristas. Se sumó con nosotros para el primer piloto, quien después se quedaría también como personal del Consejo de Educación, Cali Duarte, Carlos Duarte, compañero docente, poeta, gran coordinador de talleres, un gran pensador con Romino Olivero de la Escuela Poética. Fuimos juntos a Chosma y nos dimos cuenta con que realmente teníamos compañeros que no tenían trayectos para trabajar en sus aulas, en sus escuelas, en sus bibliotecas, no tenían material de la región y además desconocían. Entonces tuvimos que ir pensando cómo acercar primero a los docentes, a los mediadores y a las mediadoras de lectura, material que nosotros no teníamos la manera de publicar. Ahora tenemos recién comenzadito nuestro nuevo fondo editorial neuquino y el Consejo de Educación tiene su nuevo centro editor, su centro editor que ya lleva 2 años, gracias al trabajo de Tomás Watkins y al equipo de extensión literaria del CEDIE, pero en ese momento carecíamos. Necesitábamos trabajar algo de narrativa para empezar con los compañeros y compañeras y algo de poesía y por supuesto los autores y autoras de nuestra provincia se fueron sumando generosísimamente. Intentamos pedir dinero para publicar libros y hubo una respuesta negativa inmediata. Entonces construimos una especie de un dispositivo. Pensamos en los materiales que a nosotros nos habían servido el plan de lectura. Ustedes, bueno, muchos de ustedes conocen los materiales, estas especies de plaquetas. Estos eran del plan de la campaña nacional de lectura, esta de Neuquén, que dirigió, entre otros, también Raúl Mancilla. Nosotros recibíamos en las escuelas estas plaquettes, estas hermosas plaquetas. Eh, además tenemos compañeros que hacen plaquetas como la cebolla de vidrio, distintas maneras de circulación, entonces pensamos, bueno, ya que no podemos tener libro, fuimos hacia pedir dinero para lo que sí podíamos tener, que era propagandas y
material como para eventos. Vieron que cuando uno va a un evento, la organización de un evento generalmente le dan un carpetín con información, con papel con programa, bueno, sí, esa colección presentes que tanto bien nos hacía a los docentes y a las docentes, Marisa, porque el tema con estos dispositivos breves también es que podías tener para cada uno de tus chicos, para cada una de tus chicas, para toda la pibada en la escuela. Entonces pensamos distintas formas de buscar financiamiento y el financiamiento de mano de CFI vino del lado de lo que era material de papelería como publicidad no arroja en la vía pública y los llamamos dispositivos de distribución gratuita, no arrojen la vía pública. Hicimos distintos dispositivos con poesía y con información sobre los autores y autoras de la región. Y le llamamos dispositivos un poco bromeando, porque no podíamos llamarlos librillos, no tenían que ser bienes inventariables. Y como dice, bueno, Foucault, el dispositivo tiene una función especialmente estratégica y viene, dice, en un determinado momento histórico, viene a responder a una urgencia, creamos estos dispositivos. De narrativa, empezamos con el cuento de la culeada de Humberto Vaz, que de alguna manera invitaba también a los compañeros del norte a dejar de pensarse desde ese lugar de la falta, ¿no? Esto de que no se puede generar material para los chicos y las chicas, siempre fotocopiamos, qué sé yo. Y, por ejemplo, este cuento circuló en 2001 en la revista La Poronguita Piquetera. Adentro de la revista, en las marchas, acá en el 2001, te vendían por un austral y medio por un peso y medio o unos lecops en esa época, tenías un cuento. Entonces, Humberto nos regaló el cuento, lo pudimos trabajar con compañeros y compañeras, se sumó Raúl Mancilla y pudimos armar estos, que son nuestros dispositivos puentes, que dice ejemplar de distribución gratuita no arroja en la vía pública, con una descripción parecida a la de un folleto y se parecen mucho a los presentes y tienen el diseño de Andrés Yomi, que es un bello compañero diseñador, un artista genial, que fue de alguna manera ilustrando y diseñando estos dispositivos. Trabajábamos inicialmente con la propuesta del dar de leer, entonces, con llevar estos materiales, con pensar trayectos para los chicos y las chicas con los mediadores y mediadoras de lectura, en encuentros intensivos que duraban muchísimas horas. Llegábamos a la localidad y venían los docentes de todos los pueblos del norte neuquino, desde el viernes a las 8 de la mañana hasta el sábado a la noche en varios encuentros y hacíamos un montón de talleres, un pool de talleres, imitando de alguna manera los encuentros de literatura y escuela que se daban acá en la universidad. Entonces hacíamos trabajos de lectura, de escritura, como dice nuestro querido Ricardo Costa, formar escritores para formar lectores. Fue una de los ejes de trabajo porque trabajar con los compañeros, con las compañeras que hacían la mediación, su primera lectura de poesía en voz alta, su primera pasada por el cuerpo, así que hacíamos talleres de poesía cinética por la calle, escribíamos al lado del Curileubú. Ese primer taller nos definió el resto del trabajo para todos los años que vinieron. El dar de leer se convirtió como en el eje del laburo. Luego el Leo NQN, que es este programa de distribución gratuita, eh, al que se sumó inmediatamente nuestro Rafa Orreta Vizcaya, que nos prestó su informe sobre aves y otras cosas que vuelan. Y ustedes me dirán, eso no se parece nada a una plaqueta, y en realidad no, es el libro del compañero que lleva como trabajo preliminar un trabajo de una querida compañera de Comodoro Rivadavia, de Tati Montes, que había hecho un trabajo hacía poquito sobre él para su proyecto de investigación junto a los peces del desierto, junto a Tani Mellado, a Landi.
Natalia Vanessa Montes nos convidó su prólogo que nosotros usamos para trabajar mucho con los compañeros, entonces usamos también este material que nos vino a dar muchos talleres, nos dio el taller de bichos, hicimos el taller sobre los grillos, videopoesía, distintísimos trabajos que Romina Olivero y Carlos Duarte dirigieron preciosamente, ellos coordinaron e inventaron. Luego se fue sumando nuestra autora puente es María Cristina Venturini, de San Martín de los Andes, Ricardo Costa, a quienes para nosotros son compañeros y compañeras tan necesarios, Mirta Agostino. Gracias a la familia de Maki pudo estar con nosotros, Paola Corbalán y su mamá nos dejaron el permiso de trabajar con esta diosa que además con otro de los materiales que utilizábamos, que había sido trabajo de Thomas Watkins, de Bruno Revelo y de Cristian Carrasco, un proyecto que fue un hermoso proyecto de difusión de la literatura de Neuquén, que se llamaba Almacén Literario. Había una serie de entrevistas y en una entrevista Maki contaba que para ella la poesía era un puente de amor. Y a pesar de que el proyecto Puentes quería solamente establecer un puente entre dos instituciones que naturalmente debían estar juntas, pero hacía años que no estaban, entre la lectura y sus lectores, entre los mediadores de lectura, armar redes y puentes entre las personas que están en distintas localidades cercanas, eh, restablecer redes como espacio de resistencia, ya que el Estado se estaba borrando en la mayoría de las actividades vinculadas con la promoción de cualquier arte, no solo de la literatura. Eh, bueno, Maki nos venía a decir, mientras pasábamos frío en Chosmalal, eh, mientras el viento afuera, que la poesía era un puente de amor y cada día nos íbamos convenciendo más. De golpe nos encontrábamos con puentes por todos lados, con poesía sobre puentes de Raúl Mansilla, su hermoso poema Puentes o una hoja en blanco que me gustaría leerles un cachito, así dejo de hablar tanto. Les leo un poquito a Mansilla, compañero Mansilla. Textos confesionales para describir puentes. Puentes con misión, con la única tarea de sostener vidas en octubre. Puente sobre la comida, sobre los restos de comida, puente abierto en su eficacia, mostrando errores que los puentes suelen cometer. Crímenes de lesa humanidad en la sangre de la acción al cruzar 8 vidas por una hoja en blanco hacia la paz inmediata de la próxima orilla. Puentes donde cruzó el vino, la cerveza, el whisky, las glorias del barrio Pietro Belli. Tabrones por donde trastabilló mi padre con su delantal de carnicero. La hoja en blanco es un puente sobre la mierda del río, sobre el insoportable océano que paralizó tus manos y tus pies. La hoja en blanco es un puente sobre el río blanco de la muerte. Raúl nos acompañó desde el primer momento. Rafa nos acompañó desde el primer momento, Humberto Vaz nos acompañó, María Cristina Venturini desde San Martín, se unió después Miguel Ángel Sabatini, poeta de Cutralcó, poeta que además después nos enseñó a que cada vez que se acercaba a mí algo más, siempre un regalo de dulzura, porque además de ser un gran decidor y quien nos invitó a pensar talleres no solo vinculados con recuperar el acontecimiento del encuentro entre lectores, el acontecimiento del aula, pensando la palabra poética, más allá de si era poesía, narrativa o lo que fuera que estuviéramos trabajando en distintos espacios de la vida comunitaria, sino además la poesía de Nino, la poesía de Raúl, nos venían a convidar la necesidad de poner la idea de la voz, del cuerpo y del gesto poético. Nino es un gran decidor, Miguel Ángel Sabatini.
Entonces trabajamos distintos talleres para pensar la poesía. Trabajamos, digo, porque yo no iba a coordinar ningún taller y finalmente siempre teníamos que inventarnos un montón de propuestas eh, con Romina, con Cali, Tomás Watkins, además daba una charla que denominó Manada Nómade, porque una de las cuestiones que también fue generándose con el proyecto Puentes fue una discusión permanente acerca de por qué estábamos haciendo esto, qué era esto de definir poesía patagónica, poesía del Neuquén, y si no era un gesto conservador, si era un gesto revolucionario ser conservador y pensar esto de dar lo cercano. Eh, para nosotros conocer en Chosmalal, por ejemplo, al autor, al poeta Héctor Ordóñez, Torcho Ordóñez, fue un gran desafío también porque veíamos que así como nosotros llevábamos para convidar a los poetas y a los narradores que conocíamos, desconocíamos tantísimo y en cada ciudad nos fuimos conociendo a cada uno y después podíamos acompañar a su comunidad de mediadores a que también conocieran a sus autores de su propia ciudad. Eh, la idea del acontecimiento, del gesto que viene a decir distintos sentidos, se nos daba en mil maneras. De golpe estábamos trabajando poesía de Héctor Ordóñez, Héctor estaba ahí, estábamos con 100 estudiantes del Instituto de Formación Docente de Chosmalal, gracias a la gentileza, por ejemplo, del profe Ariel Vélez, un profe súper militante y aliado, y le agradecíamos al finalizar al poeta y el extrañamiento aparecía ahí inmediatamente, es decir, como es el de la estación de servicio. En el caso de Miguel Ángel Sabatini en Cutralcó, es el dueño de la heladería, eh, de una de las heladerías artesanales de la localidad. Entonces, cómo el heladero que conozco escribe, cómo es, otros vienen y dicen que es poeta, y eso nos pasó mucho en las instancias de mediación. No tanto con las pibes, con los pibes y las pibas. Eso ya no nos pasaba con los chicos y las chicas. No, no había esa distancia. Puentes pudo dar de leer en Chosma, en Cutralcó, en Plaza Winkle, en Las Lajas. Hicimos muchísimos encuentros en Aluminé, gracias a la gentileza de la biblioteca Juan Benigar. Eh, Pudimos hacer encuentros, puentes acá en Neuquén Capital, en Centenario. Por ahí andaba Daniel Bañat, compañero también docente, que nos invitó numerosas veces al IFD9, de quien, por ejemplo, Ricardo Costa fue director muchos años y que trabajaron muchos años el programa Leo Patagonia. Entonces, de alguna manera íbamos así como levantando gente y tejiendo una gran red, y estos puentes iban creciendo. En todas las tareas que llevábamos adelante las poníamos en un grupo de Facebook, nos íbamos compartiendo, y después también se iban sumando compañeros y compañeras que ya tenían trayectoria, que solo nos pedían los materiales. Por ejemplo, San Martín de los Andes, desde las compañeras del Instituto de Formación Docente, las compañeras de la Biblioteca Ruca Trabún, de la 9 de Julio, ahí estaba Graciela Rendón, gran también coordinadora de talleres, nos invitaban a distintas actividades vinculadas con las ferias del libro, y ahí íbamos con los puentes. El proyecto entonces daba de leer a partir de talleres de escritura y de lectura, pero fundamentalmente tendientes a la lectura con mediadores y mediadoras. También, a la par, como se iba gestando todo un proyecto en el CEDIE del proyecto Escuela Poética, Cali, Cali Duarte, Romina Olivero, luego se suma nuestra bibliotecaria estrella de Plotier, Alejandra Cortés, que se sumó al equipo del CEDIE. Ella venía con proyectos invitándonos a sus escuelas, al CEPEN 56, hacía trayectos de formación con nosotros, nos invitó a un proyecto hermoso que se llama Biblioplaza, donde sacan todas las bibliotecas escolares y populares a la plaza y se dan de leer con los chicos y las chicas en una jornada al aire libre, en una localidad acá cercana que es Plotier. Y bueno, nada, íbamos armándonos cada vez en un grupo más grande,
de compañeros y además convocábamos a los escritores y a las escritoras a que se encontraran con los mediadores y mediadoras, con los chicos y las chicas una vez que los leían, hacíamos trabajos de sensibilización en las escuelas y hacíamos las visitas de autor, que fue algo que a mí siempre me pareció hermoso del Plan Nacional de Lectura, ¿no? Que además de enviar material, mandaba a los autores y a las autoras. Y todo eso se había cortado y para nosotros era súper necesario poder contar con el cuerpo vivo, con el cuerpo presente de los autores y las autoras, más que nada con la pibada. Entonces, con la Ventu, con el Rafa, con Raúl, Ricardo Costa, íbamos a las escuelas antes con los chicos para hacer taller y cuando visitaban los pibes y las pibas ya conocían, tenían preguntas para hacer, armaban un círculo alrededor de Mirta Agostino y les hacían preguntas poéticas. Fuimos generando un montón de talleres distintos que se acomodaban de acuerdo a la localidad, al trayecto previo. Íbamos trabajando como podíamos, a veces en los intensivos completos y a veces reducidos de acuerdo a la necesidad que tiene cara de hereje, iba a decir una soncera, pero sí, siempre nos dictó la urgencia, planificábamos como podíamos y realmente la demanda en la localidad era muy grande. Eh, Dar de leer, mediación de lectura, distribución de materiales en forma gratuita y con una variada red de poetas de distintos lados de la provincia. Por otro lado, las visitas de autores y autoras, autores a la carta. La idea es que los chicos escribieran cartas a los autores y autoras. Y el gran problema que teníamos para completar digamos, la cuestión básica de circulación, tanto de obra como de autores, como de editoriales de la región, era las cuestiones de las ferias. En la mayoría de las localidades de Neuquén eh, no hay ferias municipales del libro y en muy pocas, nosotros tenemos una provincia que tiene 57 localidades y tenemos 12 librerías físicas. De esas 12 librerías físicas, 4 están en San Martín de los Andes, 4 están acá en Neuquén, 5 en Neuquén Capital, una en Zapala, Laberintos de Zapala, que hacen también un trabajo hermoso, y una en Plotier. La mayoría de la provincia no tiene maneras de acceder a los libros si no va a los cascos urbanos céntricos de la provincia, si no viene directamente a Neuquén Capital, que les queda bastante atrás mano. Y además en la mayoría de las ferias, las editoriales de la región, las revistas de la región, los autores de la región han sido históricamente desconocidos o, digamos, puestos siempre en lugares subalternos, excepto la Feria del Libro de San Martín de los Andes. Entonces nos dimos de pensar, gracias también a lo que aprendimos en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, como invitados muchos años. Fuimos los 4 años a la Feria de Comodoro, que se nos hizo casa, igual que la de San Martín, que teníamos que ir contra la lógica de las ferias del libro. En el año 2016, además en Neuquén, se declaró la transhumancia, que es un modo de producción ganadera vinculada fundamentalmente al ganado ovino, como patrimonio cultural. Entonces, estudiando la idea de la lógica de la transhumancia como un modo de vida y pensando en esta manada nómade de la que hablaba Thomas Watkins, pensando además en ese otro espacio de seminario que era para nosotros estar con los autores y autoras in itinere, porque cada vez que íbamos a dar talleres a donde fuéramos, en colectivo, en tráfico, en vehículos personales, estar al lado de Raúl Mancilla 2 días, de Ricardo Costa, de Gerardo Burton, de Gabriela Neminia, de Edgar Galarza, de Mirta Agostino, era construir la historia de la literatura de nuestra región en sus voces, y era escucharlos, y era un permanente seminario intensivo para nosotros. Entonces, pedirles que nos acompañaran en forma gratuita,
siempre ad honorem y con mucho sacrificio los compañeros y compañeras, a dar de leer fue para nosotros además una construcción de sentidos enorme. Y podíamos acompañarlos después mejor porque cada día ellos nos daban de pensar y de construir más sentido en la práctica que teníamos. Eh, Gracias a lo que ellos nos iban contando de lo que fueron las experiencias del plan de lectura, de los planes de promoción y de las formas en las que ellos se juntaron históricamente, lo que fue la literatura patagónica de los años 80, por ahí estaba Lili Campazo, eh, bueno, Raúl, Ricardo, siempre nos hablaban de lo que eran los festivales de poesía, el último gran festival en Neuquén que organizó Raúl Mancilla y los Celebrios fue en 2005, no se habían celebrado más, los encuentros en Madryn, los encuentros en Comodoro, en Viedma, y esos encuentros hablaban de conjunciones de compañeros que se daban de leer, que se escuchaban, que hacían recitales y que iban a lugares como Villalonga, como lugares alejados y con la comunidad construían. Un poco copiando eso, un poco con lo que íbamos aprendiendo de la transhumancia en Neuquén y un poco de nuestra propia vida transhumante, porque empezamos a ver que cuando íbamos a los talleres, los compañeros y las compañeras nos pedían que les compráramos materiales, entonces empezamos a llevar. Inventamos la Feria Transhumante. La Feria Transhumante, acá la Lonquita, que es una de las coordinadoras de la Transhumante, eh, nos explicó bien que tenía que ver con trasladarse al revés, ¿no? La transhumancia no tiene que ver con una lógica de ir hacia donde está lo que nutre, ¿no? Toda la familia, toda la gente que produce, los animales, hasta el perro chivero, van hacia donde está el pasto bueno, hacia donde está el alimento. Nosotros necesitábamos pensar que teníamos que ir hacia donde nutrirnos y poder nutrir y tener ahí una relación. Entonces armamos lo que se llamaban los piños, como se llaman en la transhumancia, que es cuando se junta toda la caravana que va a la transhumancia, hombres, mujeres, niños, animales, las cosas que se necesitan para trasladarse a la veranada. Hicimos con esa lógica la Feria Transhumante en 2016 a Villa del Nahueve, que es una localidad pequeña que queda entre Andacollo y Las Ovejas, en el norte neuquino, en la Cordillera del Viento, y allá fuimos. Éramos 30 personas en dos tráficos y un furgón. Estuvimos 3 días en Villa del Nahueve, en el paraje Los Carrizos. Éramos más nosotros que la gente, casi. La escuela número 18, Laura Almendra, nos recibió como una anfitriona hermosa, con Lucho Herrera, Tatú Periel, los maestros, las maestras de allá, Claudia, con quienes también hicimos grandes redes y ahí nos enseñó que el puente era también físico, por eso siempre decimos que los puentes acá también son simbólicos en esta puesta en contacto de autores y lectores, autores y autoras de nuestra región entre sí, y con las comunidades. Y en el Nahueve hicimos realidad, por ahí estaba Ricardo Costa que no me va a dejar mentir, teníamos que cruzar para poder ir al pueblo un puente colgante de unos más de 100 metros por el río Nahueve para ir hasta la escuela cargando cajas para armar la feria en la escuela. Una tarea que en general no las contamos a estas épicas porque nunca queremos dar la sensación de esta cosa rara avis patagónica, pero sí es verdad que dar de leer con esta lógica de la experiencia trashumante, de ir hacia donde estaban los pibes y las pibas y armar su escuela, y que cuando terminaran de salir de las clases volvían a su escuela y había una gran feria de libros, llena de libreros, llena de stands, con la biblioteca. Ahí está Irene, la pasarela, Irene Loza. Vino, por ejemplo, a la primer feria trashumante. Ella venía desde San Martín de los Andes, se tomó un colectivo hasta Villa del Nahueve, llegó a las 2 de la tarde sin saber ni a dónde se bajaba, en una garita, y ahí la fuimos a buscar con Torcho Ordóñez. Estábamos con un grupazo de compañeros, editores desde distintos lugares, y quienes no pudieron ir mandaban sus cosas en custodia. Entonces
Llevábamos todos materiales de altísima calidad solo de nuestra región. Y los libreros y libreras que nos acompañan en las ferias trashumantes llevan material además a muy bajo costo, con ofertas y siempre con la prioridad del material de más alta calidad en cuanto a mediación lectora y de nuestros autores y autoras de la región. Y editoriales independientes, artesanales, autogestivas. Entonces, el dispositivo Puente tiene su gran clímax en la Feria Trashumante. Ese puente que nos hacía cruzar al otro lado también nos tenía durmiendo en lugares raros porque de golpe las localidades no tienen toda la amorosidad, pero no todas tienen en el interior o en lo que dicen en Neuquén profundo la disponibilidad física para recibir a esa cantidad de gente. Entonces nos dan de dormir, como nosotros nos damos de leer, nos dan de dormir donde tienen y con el gran esfuerzo que conseguían colchones para nosotros o nos daban el albergue de los chicos y las chicas que duermen generalmente, por ejemplo, durante la semana en Las Ovejas, donde está la escuela técnica, la única de todo el norte neuquino, la EPEA. Los chicos y las chicas vienen de todas las localidades y duermen durante la semana y se van el fin de semana a su casa. Esa primer trashumante nos dio de dormir ahí en Las Ovejas, pero nos enseñó que no podíamos volver a Las Ovejas en el fin de semana porque no estaban los jóvenes, estaban solo los más pequeñitos del pueblo. Entonces, a medida que íbamos construyendo camino y haciendo territorio, íbamos aprendiendo de las localidades junto con las secretarías de cultura y con las redes que íbamos armando y escuchando ahí en territorio a la gente en cuanto a sus necesidades, porque ¿cómo es que dice el Rafa? No me traigas nada que nada ya tengo y no me traigas lo que ya sé. Y la idea era construir con ellos y ellas también las cosas que llevábamos y hacíamos cuenteadas, talleres para chicos y para chicas, talleres para adultos en paralelo, con docentes, eran por ahí 3 compañeros docentes de toda la localidad y así se hacía el taller y por ahí eran 30 y en el Salón de las Miradas de Las Ovejas hicimos recitales de lectura hasta con el intendente, que es poeta también, y nos acompañaban nuestros compañeros más jóvenes. Para nosotros también la trashumante tiene otra lógica, que también es la de esta lógica interna, ir con los grandes compañeros y compañeras de cuenteros, cuenteros comunitarios, narradores orales, poetas, editores, editoras, coordinadoras de taller, pero también los más jóvenes que están ahí, estudiantes de letras, apenas haciendo sus primeras armas en la mediación o en la poesía. Entonces nos acompañaron, por ejemplo, Anabel Aguilar, Fernando Cuatrini, un montón de Danilo Solís, nada, tenían también armando duplas con los compañeros más grandes. Era un trabajo de coformación artística, de desarrollo y de también de alimento, ¿no? Para nosotros. Siempre nos trajimos más de lo que llevábamos en cada trashumante. Eh, Así como a la noche cerrábamos con recitales de lectura nosotros, también recibíamos a las cantoras del norte neuquino, los cantores, así que nos llevábamos puestas cuecas, décimas, historias tremendas, nocturnas sobre mitos y leyendas de la región. Y en ese marco pudimos ver que también aparecían nuevas necesidades. La Feria Trashumante en el norte generó que al año siguiente, por ejemplo, después del doble femicidio de Karina y Valentina Pablaza en Las Ovejas, esto que nosotros creíamos que había pasado como un evento, realmente dejó una semilla preciosa, que fue la de la necesidad de tener un espacio para decir. Entonces, en abril de 2017 nos convocó, de 2018 nos convocó la Secretaría de Cultura para acompañar de nuevo a la comunidad con la Feria Trashumante, fuese como fuera, eh, para poder sobrellevar el trauma social, eh, las situaciones individuales
y comunitarias que se habían dado en el marco de lo que fue no solo ese doble femicidio espantoso, sino también toda la invasión de la localidad, de medios, de cómo se estaban comportando los adultos y las adultas, la necesidad de los chicos y las chicas de decir. Entonces nos pidieron que fuéramos y allá nos fuimos con Gerardo Burton, con Ricardo Costa, con Gabriela Neminia, con Edith Galarza, con todo un equipo armado con la Irenita Alosa, eh, Romy, Cali, bueno, Tomás, Raúl, Mancilla, Sergio Sarachu, que estaba presentando su nueva novela Arde la Colmena, sobre el último recital de Los Redondos, que había también generado toda una situación en Olavarría, en esa ciudad que se vio invadida y que fue noticia, parecido a las ovejas. De golpe las ovejas se conocían en el mundo como Olavarría por una cuestión traumática y no por otras cosas. Entonces nos dimos de pensar mucho y allá nos fuimos en un mayo con 10 grados bajo cero a Las Ovejas. Ahí no dormimos en el piso, dormimos en un hotel precioso. Y fue tremendo trabajo de 3 días de talleres permanentes, desde el jardín, la escuela primaria, la escuela media, todas las escuelas, y los compañeros y compañeras docentes, los chicos y las chicas del Instituto de Formación Docente, pero fundamentalmente para nosotros, la acompañar a la comunidad con los talleres de escritura para poder sembrar otra vez la palabra en la vía pública. Todos los talleres que nos dimos con los autores y autoras que ellas dieron, generaron actividades de escritura, y los pibes y las pibas imprimieron con nosotros en tubos de plástico. La llenábamos de poesía de Raúl y de un chico de segundo año de Lepea, de Gerardo, de Ricardo, de las compañeras docentes, de todos los compañeros y compañeras que trabajaron de cualquier edad y sembramos en las plazas, en el bar de los varones, en el supermercado, en el hospital, en el mural que los chicos y las chicas querían mostrarnos mientras los adultos de alguna manera tapaban esa situación, para hablar de su compañera Valentina, que había sido asesinada hacía tan poquito. Entonces el proyecto Puente se nos iba siempre generando otro puente con la comunidad. La Feria Trashumante en 2018 además tuvo la oportunidad de replicar en el centro de la provincia, haciendo lo que a mí yo sueño con que sea la Feria de los Batallones, le digo yo, porque la idea es ir por el centro, por lo menos hasta Loncopué. Ese año pudimos ir a Plaza Huíncul, Cutralcó y terminar en Las Lajas. La localidad de Las Lajas, en el centro de la provincia, nos dio de dormir en un regimiento militar, lo cual para nosotros también fue una experiencia loquísima. Y trabajar en cada comunidad eh, fue siempre un desafío porque nunca repetimos un taller. Eh, Tanto Pablo Iglesias, Ale Cortés, Cali Duarte, Rolivero, cada uno de los compañeros y compañeras, y ese año al de Las Lajas también fueron Carlos Blasco, compañero narrador y poeta de Plaza Huíncul, que se subió a la Traffic con nosotros, además de que siempre nos recibió en su escuela como bibliotecario y en el Instituto de Formación Docente donde trabaja en Cutralcó y en Plaza. Se fue con nosotros hasta Las Lajas también, Miguel Ángel Sabatini también. Y bueno, de golpe trabajar en Cutralcó, por ejemplo, la cuna donde nació Maki Corbalán, y estar en la escuela hablando de Maki y contarle a los chicos y a las chicas que una de las poetas más importantes del país había nacido en Cutralcó. Leer su poema Cutralcó y poder dejarles a cada uno los materiales de Maki, eh, para nosotros era una locura y una emoción. Eh, una trashumante, por ejemplo, tiene 2 días en cada localidad, y esa del 2018, por ejemplo, estuvimos
un día en Plaza Winkle, 2 días en Cutralcó y 2 días en Las Lajas. Cada día dábamos entre 12 a 16 talleres al mismo tiempo, entre la cárcel, porque hasta en la unidad penitenciaria estuvieron los compañeros Carlos Blascos, Tomás Watkins, eh, Raúl Mancilla, Nino Sabatini, dando de leer y dejándole a los compañeros de la unidad penitenciaria, dimos de leer ahí, en la asociación de jubilados, ahí estaba la Ara Rendón, eh, con quien estuvimos en el Club de Jubilados, la Asociación de Abuelos, que después del taller que dio Graciela Rendón sobre narrativas vinculadas a las mujeres, importantes, estuvimos trabajando, surgió el proyecto de los propios jubilados y jubiladas y personas que iban a esa asociación de no querer llamarse más abuelos y de construir su propia memoria y poder escribir su propia historia y reescribir la historia del pueblo, así que ahora están trabajando en un proyecto de rescate patrimonial de las figuras de las mujeres de Cutralcó, esa ciudad tan conocida por sus piquetes, pero también por el petróleo y por todo el extractivismo y cuánto tenían ellos para decir, esa construcción. Ay, sí, eran los relatos que salieron ahí. Eh, bueno, redondeando, no sé por dónde íbamos. El Rafa siempre nos dio material del Festival de Poesía y Escuela. Marité Corbera siempre nos dio material para pensar los talleres con objetos, con distintas manipulaciones y referencias raras, en la interacción con un taller de talleres como es su laboratorio. Marité Corbera nos llevó el laboratorio siempre encima, nos dio de escribir, nos dio de leer a nosotros y a los pibes y a las pibas en cada localidad a la que fuimos juntos y juntas. Alicia Frischneck nos acompañaba, Rolando Bonato desde el Encuentro de Literatura y Escuela, y siempre nos daban un espacio para compartir con los colegas de toda la provincia y de todo el Alto Valle y el Valle Medio hasta Fisque. Ricardo Costa daba su taller Formar Escritores para Formar Lectores, o lo iba adaptando de acuerdo a las necesidades y también nos daba a nosotros de leer y de compartir. María Cristina Venturini además nos enseñó los disfraces y sus cuenteadas y sus cuentos para chicos y chicas, siempre con disfraces e intervenciones. Generaban toda una corredera de cosas también preciosas con la pibada. Irene Loza con las cuenteadas, Liliana Campazo, que vino desde Viedma de regalo con sus talleres con Kamishibai. Fue todo un proceso de construcción de una serie de escenarios de lectura que huelga decir en este espacio por qué pensamos la lectura y la escritura como algo emancipador, como la poesía en la escuela, en el centro de jubilados, en la plaza, en la biblioteca popular, como una necesidad, el lenguaje poético como una necesidad de resistencia, y en estos 4 años de resistencia política, de resistencia económica, de acompañamiento en la resistencia traumática, también nos dábamos de pensarnos de nuevo una y otra vez en esta literatura patagónica que siempre es un gesto de resistencia. Desde 2016 que participando en distintos eventos y leyendo además a Liliana Ancalao, teorizando sobre la oralidad y la literatura, sobre la oralitura en Patagonia, a Tani Mellado, a Luciana Tani Mellado, que es una gran investigadora y dadora de pensar, la Silvia Mellado de acá de Neuquén, del equipo de investigación de la Universidad del Comahue, los compañeros y compañeras que nos acompañaban y nos daban de pensar la historia para reconstruir los tópicos de nuestra literatura, de la región, iban construyendo este puente, iban haciendo de este puente algo precioso. Y así como generamos el trabajo con los dispositivos que veíamos que funcionaban, ahora este año vamos a estrenar los dispositivos de Sergio Sarachu, el nuevo del Rafa. Miren qué lindo que está el Rafa. Gerardo Burton.
nuestro Lord Barton, la querida Cristina Nieto, la chica de la valija. Estos preciosos compañeros en los dispositivos fueron por un lado. Por otro lado, íbamos nosotros con los talleres y todas las cosas que inventaban Cali y Ale, con su escuela poética, con, no sé, llenos de pibes y pibas. Además, Romy, Ale y Cali fueron inventando otros talleres pensados en la interacción con los chicos y las chicas, siempre desde la experiencia, siempre de la recuperación del gesto, siempre con el cuerpo y las máquinas haciendo cosas y pequeños laboratorios. Las adivinaciones poéticas de Aleja Malojo y Romualda Oliveira fueron realmente sensación en cada evento literario. La idea de la palabra oracular, la palabra poética oracular, nos trajo un poquito de problemas en la Feria Trashumante del año pasado. Iván Nicola, que es el nuevo director provincial del CEDIE, tuvo que trabajar con la dirección de una escuela el año pasado en Cutralcó, porque mientras Ale Cortés y Romino Oliveiro leían la suerte de chicos y chicas con cartas oraculares de poesía y dispositivos puentes, una nena se asustó y una preceptora se asustó más en realidad por la idea de la adivinación poética y del tarot poético, que era un juego precioso y un acontecimiento total en una conversación entre lo real y lo imaginario de la palabra poética funcionando de los aparatos de estas dos locas. Y Iván tuvo que salir a explicar que estaban hablando solo de poesía y que no estaban haciendo cuestiones de adivinación loca. Sale muy peinado en esa etapa y muy rosado, Tani, el Rafa. Ahora que vos lo decís, siempre nos reímos cuando vemos eso. Es un precioso, esa preciosa ilustración. Bueno, Puentes se fue rearmando cada día más y el año pasado, por ejemplo, CFI, el anterior, nos iba ayudando a pensar otras estrategias también que podíamos ubicar para los financiamientos de los eventos. Y el año pasado, por ejemplo, empezamos a tener estas bolsitas. También entonces ya los chicos y las chicas se iban de la feria con sus bolsas llenas de materiales e inauguramos otro dispositivo, otra clase de dispositivo con el que jugamos mucho. Eh, los primeros talleres en los que no teníamos estos que le llamamos los dispos, llevábamos recortes de poesía que la adicción de Romina Olivero por las tijeras conformitas hicieron que siempre tuvieran un fondo de color precioso. Eh, Cuando veníamos de los talleres, de golpe nos dábamos cuenta que todos esos papelitos con pedacitos de poemas con los que habíamos estado jugando, armando rompecabezas, lo que hubiéramos estado haciendo en el taller, se nos quedaban en los bolsillos, en medio de los libros. Cada vez que abro un libro tengo seguramente un poema de esos con recortados. Cada taller, el taller con las preguntas, por ejemplo, el preguntario que hicieron a partir de poemas de Jorge Espíndola. Todos estos pedacitos de papel yo los íbamos pegando en la heladera por tenerlos en algún momento. Y me pasó algo a mí particular. Eh, la mayoría de las experiencias que tuvimos, primero las atravesábamos nosotros como docentes, o nuestras experiencias y el sentido común, que bueno, es el menos común de los sentidos, pero las puestas en común de lo que sentíamos después de los talleres nos habilitaban a repensar los siguientes y además las estrategias a cambiar, ¿no? Y esto de siempre respetar la transparencia del territorio tenía que ver con pensar los talleres de los genuinos, cómo nos sentíamos nosotros también con esos talleres. Y me traje de uno de los 1000 talleres que dio Romy Olivero en el CEPEN 25, antes de la visita de María Cristina Venturini y del Rafa Urreta Vizcaya, la Tani Mellado y el Raúl Mancilla, un pedacito de poema de María Cristina Venturini que quedó ahí en mi heladera mucho tiempo. Mi hijo, uno de mis hijos más grandes, Juan Pedro, que no le gusta leer literatura y que rara vez discute conmigo, eh, en una discusión que nos estábamos dando,
Le digo, ¿por qué me pones en este momento a discutir esto? Era muy temprano y me respondió, ¿quién no pelea obligado? Dijiste. Y ese era el primer verso de un poema de María Cristina Venturini que hacía meses que estaba en la heladera perdido entre propagandas de pizzerías. Y de golpe me di cuenta que leemos también en todos lados. Y en todos esos lados que leemos empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con si también inventamos otros dispositivos que pongan a los pibes y a las pibas a leer también en la casa y llevar cosas a la casa? No solo los dispositivos, no solo los librillos, no solo los materiales que construían en el taller. Entonces, eh, vimos que teníamos un hueco ahí con los chicos de CFI, en la papelería podíamos entregar souvenirs. Entonces inventamos otros proyectos de lectura gracias a esos souvenirs, que se llaman poesía magnética, a ver si ahí se ve, palabra que se te pega, son imanes, y tenemos stickers que se pegan en cualquier lado. Por ejemplo, acá tengo a Nino Sabatini, entonces cada vez que voy a tomar mate puedo decir deberíamos ser pura fuerza, cuerpos venosos, musculados, mente despierta, inteligente. Deberíamos ser pura fuerza, sin trabajo, sin jubilación, sin techo, sin cama, con poesía en la cabeza. La poesía nos hace fuertes. La fibra está en las palabras que hacemos aparecer como un disparo. Ese poema de Miguel Ángel Sabatini está ahora en las heladeras, andás a ver en cada casa de un montón de pibes y pibas, porque nosotros en estos 4 años pudimos compartir con mediación eh, 24.000 dispositivos de lectura. Y cuando decimos con mediación es que cuando dejamos eh, los dispositivos en manos de las mediadoras y mediadores de lectura, siempre nos vuelve el trabajo que ellos hacen. Entonces, por ahí estaba la Tani eh, contando que en un taller con Romina se quedó con un poema de Juliana Axat. Y de golpe veíamos después que le dejábamos material a Tani y Tani nos mandaba con sus estudiantes en la Universidad en Comodoro trabajando con los materiales de puentes para cada pibe, que tienen recontra calidad, que están personalizados, que por ahí también cualquier fotocopia sirve, pero estos dispositivos que están en realidad podemos armar de mil maneras, siempre tenemos un vehículo, un medio para dar de leer. Y no tenemos muchas excusas más que volvernos lectores, los mediadores y las mediadoras. Eh, y de armar redes y tejer puentes entre los compañeros y compañeras de los distintos equipos, siempre volverlo interdisciplinario en la mayor medida en la que uno pueda, porque también el gesto del puente tiene que ver con que la poesía que nos conmueve, que la poesía que nos apasiona y la poesía esta que se nos vuelve discurso vivo, es ese gesto de resistencia que tenemos para vincularnos nosotros con el mundo, vincularnos nosotros con nuestra lectura del mundo y compartir eso con los pibes lo mejor que tenemos, compartirlo entre nosotros también. Entonces, los puentes realmente fueron un montón de programas dentro de un proyecto que duró 4 años y que fue reuniendo afecto, elecciones afectivas que en algún momento nos valieron una crítica muy fuerte. En un momento recuerdo que nos dijeron, pero ustedes dan de leer a todos sus amigos, se van de joda con sus amigos de feria o llevan a sus amigos por la provincia. Y en realidad no era así. Eh, Nos íbamos haciendo amigos, no había manera que no nos hiciéramos amigos y amigas porque estábamos pensando en distintos lugares, parecido, lo mismo, diferente. Conocer a Liliana Campazo y saber de su recorrido y aprender de sus talleres eran puro amor. Saber de lo que venía haciendo la Vento en las escuelas
y llevarla a otras localidades, puro amor. Lo que hace Graciela Rendón sola o con las compañeras de la biblioteca Roca Trabún en San Martín y en Las Coloradas y llevarla a Cutralcó, todos esos traslados nos fueron dando de pensar y de sentir, como dice la Marisa Godoy, la viditancia, que armar corpus en el sentido de pensar con el cuerpo, eh, sin pensar en un canon, pero sí armando un cuerpo pensado, apasionado y con la responsabilidad con la ternura responsable de la que nos habla siempre el Rafa, para acercarnos tanto a los jóvenes y a las jóvenes, a los pibes y a las pibas, a los compañeros en la mediación, siempre tuvo que ver con un gesto de acercamiento y de vivir una experiencia con otro y con otra. Eh, Hicimos de alguna manera eh, esto que dice el poema de Romina Olivero, un cuerpo que escribe poesía ocurre. Y en todos los talleres, en todas las actividades, en todos los recitales, en todas las experiencias de encuentro, ocurrimos, transcurrimos, experimentamos juntos, entre nosotros, con los demás, con las demás, y el puente se fue transformando en una gran red. Así que probablemente en algún momento tengamos otro programa. Si están viendo los compañeros y compañeras del Consejo Federal de Inversiones de Buenos Aires y acá en Neuquén, a quienes les agradecemos siempre porque Tomás Watkins y yo, que empezamos el programa, como escritores y como gestores culturales, sabíamos bien poco de administración y ellos nos fueron teniendo paciencia siempre, y eh, sin un financiamiento, esta política de Estado no hubiera tenido ningún asidero, pero sin la amorosidad y el gesto completo, hermoso de los compañeros y compañeras, tanto coordinadores de taller como autores y autores puentes, no habría habido puente. Así que fue un trabajo de militancia y de resistencia. Fue una política de Estado de dos ministerios, pero también fue el trabajo militante de muchos compañeros y compañeras. Así que con quienes nos hicimos amores, gracias a todos quienes estuvieron ahí, y me daba risa pensar cada vez que dábamos talleres, porque de golpe Maki decía que la poesía era un puente de amor, el Rafa nos aparecía con que tenía poemas sobre el puente roto, cualquier canción nos decía puentes, y al otro día estaba releyendo un libro que Pablo Arnold, eh, el compañero artista plástico que hizo el diseño de poesía en la escuela, a quien yo conocí gracias al Rafa Retavizcaya, que me hizo el puente cuando fui a contar sobre puentes el año pasado en Roma, en un congreso de poéticas y de enseñanza de la poesía y de pensamiento, donde ahí que también conocía, gracias a Marisa Martínez Pérsico, la querida poeta, Arnold me regaló este libro en Roma, con este libro de Años Luz del tercer Festival de Poesía en la Escuela, que yo no había visto nunca. Iba caminando por ahí y leo esto que dicen Marisa Negri y Alejandra Correa en aquel año, creo que es 2012, y dice: desde nuestras infancias que habitan nuestra poesía, las de ustedes, queridos lectores, tendemos este puente para acercarnos a la posibilidad de compartir el afecto y la alegría de esta antología. Nosotros y nosotras desde Neuquén vivimos muchos momentos en los que nos sentimos parte de esa red que ustedes generan a través de los festivales, a través de los encuentros, a través de los trabajos que siempre se llevaron adelante en Patagonia, porque, como decimos muchas veces, bueno, acá las distancias son lejanía de verdad, pero también se van generando las estrategias para estarse cerca, y en este tiempo de difícil, excepcional, incluso los puentes que no podemos estar en la escuela, por ejemplo, el equipo de extensión literaria del CEDIE propuso, gracias a estos materiales que pueden descargar en PDF en forma gratuita en todo el país,
de la página web del CEDIE Neuquén, donde dice Proyecto Puentes, dice descargar PDF, pero tienen también trayectos de talleres para hacer con cada uno de ellos que hicieron Cali Duarte, Rol Ibero y Ale Cortés, alrededor de cada dispositivo de los poetas con trayectos preciosos a través de la web del Ministerio de Educación. Así que cada, cada uno de estos días de cuarentena también estuvieron de alguna manera los puentes trabajando. Así que bueno, esperemos que nada más. Bueno, eso, gracias a ustedes, gracias por estar ahí y bueno, ojalá podamos estar más adelante pensando otro proyecto y que dure otros años más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ay, no sé cómo se corta esto.